Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros en este martes. Y lo invitamos a que nos siga también todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming en www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming a las 12 del mediodía con los contenidos de economía, finanzas y negocios y muchas cosas que nos involucran como consumidores, por ejemplo, y como personas que acudimos a los diferentes puntos de venta para comprar, para adquirir productos de primera necesidad en general. Pero a veces los comerciantes también enfrentan algunos problemas que no alcanzamos a ver. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones, y hay manifestaciones que a veces son agresivas, no solamente afectando la vialidad, el tránsito, sino también a veces se les daña sus instalaciones. Y precisamente para platicar sobre lo que enfrentan los comercios, pero los comercios pequeños, que a veces son los más dañados, bueno, agradezco la comunicación con Gerardo Cleto López Becerra. Él es presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño con Comercio Pequeño. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias. Gracias aquí para comentar estos temas que son muy difíciles en algún momento y importantes. Así es, de suma importancia, Gerardo, porque vemos que además las marchas, las manifestaciones, pues es algo recurrente aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, mucho más. ¿Qué reportan los comercios en pequeño, por ejemplo, cuando pasan esas manifestaciones? Además del tema del estrés vial, bueno, también el daño a sus ventas y, bueno, pues qué decir a sus instalaciones. Pero, ¿qué es lo que reportan ustedes? Así es, mira, en los últimos días, en las últimas semanas, se han registrado en la Ciudad de México diversas marchas, diversos cierres de vialidades. Esto, hay que decirlo, se agrega a la dificultad con la que nos hemos encontrado la movilidad en la Ciudad de México, una ciudad que el transporte público ha sido, pues hace más de un año en que la línea 1, la línea 12 del metro han estado en servicio complicados en tema de movilidad, y con las marchas, el castigo que se tiene a la ciudadanía, pero nosotros en particularmente registramos lo que es la movilización, el transporte de mercancía pública, del transporte de mercancía por las vialidades. Con el cierre de estas vialidades se complica. Hemos registrado en la Ciudad de México que recursos que teníamos para hacer en los traslados entre una hora, hora y media, que regularmente se podía hacer con complicación de la central de abastos a algún punto de la ciudad, con las dificultades con las que se está haciendo la movilidad y con las marchas, con el cierre de marchas, este desplazamiento de mercancías, el transporte de mercancías, lo llegamos a hacer hasta en 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Es así como se ha estado registrando en las últimas semanas la dificultad para movilizarnos en la Ciudad de México, y el pequeño comerciante lo sufre mucho más con el transporte de mercancía. Esto definitivamente incrementa el costo. El hecho de que un transporte tenga que estar detenido o semidetenido por 45 minutos o una hora, impacta definitivamente el gasto de gasolina, los costos para el desplazamiento de mercancía, pues se están incrementando en alrededor del 30%. Eso es lo que nos encontramos en el pequeño comercio con este tema tan difícil, tan duro, que es la dificultad con la que nos movemos, agravado con las protestas, con los plantones, con el cierre de las vialidades que se han registrado en las últimas semanas. Oye, Gerardo, ¿hay alguna estimación en cuanto a los montos de pérdidas por parte de los pequeños comerciantes? Como te lo digo, la inversión es algo que se puede cotizar como una pérdida, es el hecho de que tengas que pagar más. El costo el incremento en costo que se nos está dando es de alrededor de 30%. Y si a eso le tienes que agregar que en algunos puntos para el transporte de pasajeros
o alguno de los transportes que se dedica al transporte de mercancía tienen que reducir sus jornadas porque pues definitivamente tienen que circular menos, hacen menos viajes en una jornada de trabajo, pues esto se traduce en pérdida. Lo podríamos decir que así como se incrementa el costo del traslado de mercancía en un 30%, es entre el 20 y el 30% las pérdidas que se pueden registrar por la dificultad de la movilidad. Y en el centro histórico de la Ciudad de México, con este tema de lo que se está llevando, la peatonalización del centro histórico, el cierre de vialidades en el centro histórico, el castigo para el pequeño comercio, alrededor de 20,000 establecimientos mercantiles, es mayor. Eso es lo que nos impacta, la dificultad con la que nos estamos moviendo, con la que movemos nuestro personal o con la que se pueden movilizar las mercancías en la Ciudad de México. Oye, Gerardo, ¿en algún momento se planteó también por las afectaciones en las instalaciones, en los negocios, que hubiera un seguro y que también el gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, apoyara? ¿Ustedes plantearían la necesidad de un seguro específicamente para estos actos? Mira, esta es una propuesta que se ha hecho, esta es una propuesta que se ha tenido en el sentido de que el gobierno de la Ciudad de México generara algún apoyo, generara algún seguro, generara alguna indemnización para los negocios que tienen pérdidas por el cierre de las vialidades, pero esto, por más propuestas que lo hagamos, ha sido muy difícil. La verdad es que la autoridad con mucha facilidad te cierra las vialidades, policía y tránsito te cierra las arterias primarias de circulación, los costos se incrementan, pero no se hacen responsables en lo que es pérdidas o incremento de costos. Ahora, pues ya estamos prácticamente concluyendo este 2023. ¿Cómo les ha ido en general en este año al comercio en pequeño, por lo menos Ciudad de México, área metropolitana? ¿Cómo les va, Gerardo? Ha sido un buen año porque en cuanto a números económicos ha habido una recuperación importante. México está creciendo como país, pero en cuanto a los negocios pequeños, ¿cómo les está yendo? No alcancé, pido me disculpen, no alcancé a escuchar esta última parte, si me puedes comentar, por favor. Sí, ¿cómo les ha ido en este 2023? Si hay crecimiento económico, esto también ha repercutido en beneficio del pequeño comercio, es decir, ¿están recuperándose después de la pandemia? ¿Cómo van las ventas de los pequeños comercios en este año? Mira, van frías, como un denominador las ventas es que hay venta y hay una venta de sobrevivencia. En algunos giros la recuperación se ha dado en mayor medida. Te puedo decir que en el giro de comida, de restaurantes, comida rápida, algunos en el giro de eventos, espectáculos se han recuperado. En lo que es el comercio de abarrotes, traemos una venta de sobrevivencia, prácticamente lo que se vende al día se utiliza para pagar adeudos que se tienen, pagar la renta, pagar proveedores. En ese sentido, hay otros giros que no han logrado recuperar el nivel de ventas que se tenía prepandemia. Te puedo decir que en el giro de la joyería, por ejemplo, giro de vestido, giro de calzado, y sobre todo en algunas zonas de la Ciudad de México, ha sido todavía difícil. Las autoridades sabemos que ya le dieron la vuelta al tema de la pandemia, ya para muchas autoridades, pues prácticamente ya entrados en otras etapas, en procesos electorales, por ejemplo, ya se olvidaron del impacto negativo que tuvo en el pequeño comercio. Lo que nosotros percibimos es que todavía hay un sector importante del pequeño comercio que no se ha recuperado. Pensamos que todavía van a pasar 2 o 3 años para poder recuperar el nivel de ventas y también para poder salir de los endeudamientos que se dieron, porque mucho del sector se tuvo que endeudar para soportar los casi 3 años que nos duró la pandemia y los impactos negativos de la pandemia. Tenemos un sector endeudado, tenemos un sector que todavía debe rentas, y
Hoy en día, pues esperamos que esta etapa que se avecina de la temporada navideña, pues ayude en algunos giros a tener un poco de venta y a buscar cerrar lo mejor posible este año. Oye, Gerardo, y en el tema de la seguridad, ¿cómo se encuentran? Porque también la han padecido. ¿Cómo viven la inseguridad? No sé, extorsiones, robo a negocios. ¿Cómo la están pasando en este momento en esa materia, Gerardo? Mira, hay sectores que están muy afectados en el tema de seguridad. Te puedo decir que negocios en la zona oriente de la Ciudad de México son negocios que pues han estado siendo visitados, renteados. Hace 3 semanas intervenimos en un asunto de negocios de la colonia Juárez, que son negocios icónicos, negocios muy antiguos, que nos reportaron estaban siendo renteados por algún grupo criminal en la colonia Juárez, en las narices de la Secretaría de Gobernación. Este tema se está revisando, se está viendo. Desafortunadamente, el tema de seguridad está impactando pues en algunos de los puntos de la ciudad. Eh, es un asunto muy difícil porque si nosotros comentamos y al hablar, al tener el contacto con negocios que pues son visitados por estos grupos delictivos, pues nuestra recomendación es que denuncien, que acudan a las autoridades, pero seguimos pues teniendo dificultades porque no, el comerciante no se anima a denunciar. Aparte del tiempo que tiene que invertir, pues al final de cuentas no se le ve un gran interés a ciertos sectores de autoridad para resolver estos problemas. Yo lo que te puedo decir es que había zonas de la Ciudad de México que no habíamos tenido esos problemas, pero que hoy, como te digo, el de la Colonia Juárez, son reportes nuevos que estamos teniendo. Uh-huh. ¿Ha llegado, por ejemplo, han detectado ustedes cierre de negocios por esta razón? Sí, te puedo decir que en Colonia Roma, Colonia Condesa, sí se han detectado, no sé si tú llegaste a conocer una cantina que pues fue famosa ahí en Fray Servando, la Mundial. La Mundial cerró por estos temas de visitas de grupos delictivos. Sí, tenemos registrados negocios que definitivamente han bajado la cortina para evitar, para no estar teniendo estas visitas y sobre todo pues no tener daños en su patrimonio. Hoy justamente la prensa, los periódicos publican la lamentable el asesinato de los hijos de dos hijos de un comerciante en la zona de, del centro histórico y se presume justamente por estos temas, por los temas de agresiones del crimen organizado. Sí se están dando estos casos y ahí creo que tenemos que tener acciones. No basta con que el exsecretario de Seguridad ande en campaña, lo que la ciudadanía necesita pues es que se incrementen los niveles de seguridad. Uh-huh. Por último, Gerardo, para que nos platiques, ¿qué representa el comercio en pequeño, estos negocios? ¿Cuál es su importancia en la economía? ¿Cuántos son? Y vamos, precisamente lo que aportan a la economía nacional. Mira, en la Ciudad de México, el pequeño comercio es el gran comercio. Estamos hablando de todo el negocio, todo el sistema de negocios que termina siendo el abasto de una colonia, que termina siendo los que dan servicio. Hablamos de tiendas de abarrotes, hablamos de papelerías, hablamos de tlapalerías, hablamos de tintorerías, negocios que son en su gran mayoría negocios familiares. En la Ciudad de México, entre el 92 y 93% de los establecimientos mercantiles son justamente estos, los pequeños comercios, los que le dan el servicio a las familias en los barrios, en las colonias. Esa es la dimensión que tiene el pequeño comercio. No es un sector, hay que decirlo, no es un sector muy organizado como las tiendas departamentales,
pero por la vida que tienen, por los servicios que tienen en las comunidades, en las colonias, en los barrios, son la columna vertebral de los servicios. Esa es la dimensión. Nosotros consideramos en la Ciudad de México, de los 430,000 establecimientos mercantiles, pues alrededor de entre 380 a 390,000 son los giros que podemos clasificar como pequeño comercio. Estos giros que tienen de 1 hasta 50, 150 empleados y que por sus dimensiones, como te lo digo, son negocios familiares, pero son los negocios que le dan servicio y abasto en las colonias de nuestra ciudad y de nuestras principales ciudades. Oye, Gerardo, por último nada más, ¿cómo quedó el tema de la ley de los no fumadores, esta ley de no poder promover los cigarros en los negocios? ¿Cómo va ante los amparos? ¿En qué quedó? ¿O cuál es el cauce que ha seguido? Este es todo un tema que me gustaría tratarlo más ampliamente. Nosotros consideramos que esta ley, este reglamento propuesto por Hugo López-Gatell, siendo subsecretario de Salud, este reglamento que impide al pequeño comercio exhibir los productos de tabaco, hoy en día se ha convertido en un reglamento de inequidad. Las cadenas comerciales, las tiendas de conveniencia, lograron obtener el amparo. Nosotros, aunque promovimos más de 1,000 solicitudes de amparo, principalmente aquí en la zona metropolitana, por alguna extraña razón, obtuvimos muy pocos amparos para las tiendas de abarrotes. En cambio, las tiendas departamentales, las tiendas de conveniencia, obtuvieron el amparo y ellos ya pueden exhibir el cigarro. Nosotros consideramos que este reglamento es un reglamento de inequidad porque a un sector del comercio le permite la exhibición de los cigarros y al gran sector, a las tiendas de abarrotes, nos mandata no exhibir un producto que además, hay que decirlo, es legal y que en el comercio, pues nosotros le llamamos al tabaco, al cigarro, a la venta de cigarro, producto gancho, porque nos posibilita vender otros productos. Hasta ahí ha quedado, el reglamento es vigente. Nosotros esperamos que en otro ámbito, en otro ambiente de autoridades, este reglamento se eche abajo porque es un reglamento de inequidad. A unos les favorece y al gran sector del pequeño comercio que no pudo lograr el amparo, pues los desfavorece. El impacto negativo para una tienda, por decírtelo, que vende cigarro pero que no lo puede exhibir, es una caída de entre el 18 y el 25% aproximadamente. Bueno, pues ahí está. Y Hugo López-Gatell pues ya dejó el cargo de subsecretario y ahora anda pues buscando ser jefe de gobierno. Ya se le olvidó pues todo esto. Pero bueno, temas siempre bien interesantes, bien importantes platicar contigo, Gerardo. Te agradezco mucho esta comunicación y daremos seguimiento a todos estos temas. Viene una temporada de alto consumo y que ojalá beneficie al comercio pequeño y de ello estaremos platicando. Te agradezco mucho la comunicación. Gracias y buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias a Gerardo Cleto López Becerra. Él es presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, comercio pequeño. Y esto es lo que enfrentan estos comercios chiquitos, estas, como decía, tlapalerías, papelerías, estas fondas, es exactamente lo que está enfrentando en cuanto a las manifestaciones, la inseguridad. Eso es lo que viven aquí, por lo menos en el área metropolitana. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba Salud Financiera. No se vaya.